Y bueno, hablar o cuando hablamos de derecho del comercio internacional implica que estamos hablando de ese conjunto de... Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Mejor? Hola, 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 ¿sí? ¿Ya mejor? Ok, a ver, les decía, hablar del derecho del comercio internacional implica o involucra que tenemos que tomar en cuenta eh, ese conjunto de instituciones que interactúan en el día a día en las actividades que desarrollamos nosotros en el comercio internacional. Entonces, esta rama del derecho que es el derecho del comercio internacional, lo que básicamente nos permite a nosotros es ver ese conjunto de interrelaciones que existen en el día a día que se da en el desarrollo de los negocios internacionales. Entonces, ese derecho del comercio internacional supone que nosotros tenemos que tomar en cuenta que existen ciertas instituciones, organismos, que nos van a permitir a nosotros poder entender y en otros casos poder visualizar de qué manera existe una interacción entre las instituciones internacionales y las actividades propias del comercio internacional. Por ejemplo, entender cuál es el papel de la OMC, cuál es el papel de la UNCTAD o el papel que tiene la Organización Mundial de Aduanas, entre otras instituciones. Sobre esa base, hay que ver que estamos entonces frente a una situación en la cual es primero o es necesario primero entender qué es el derecho del comercio internacional. Segundo, cuáles son los principios que rigen esta rama del derecho y saber cuál o cuáles son las fuentes sobre las cuales se da este derecho del comercio internacional. Lo primero que hay que saber es que el derecho del comercio internacional supone saber o conocer o entender, en primer lugar, que este derecho del comercio internacional nos va a dar una visión general sobre el derecho del comercio y la relación que hay en relación a la globalización. Entonces, la base que nos sirve de apoyo para todo ello lo constituyen los acuerdos que se dan o que se han dado a través de la OMC. A través de la OMC nosotros tenemos una serie de acuerdos que nos permiten a nosotros entender y saber o ver que a través de ella se aplican en las actividades del día a día de las empresas que trabajan a nivel del comercio internacional. Por ejemplo, debemos de tomar en cuenta que existen unos principios eh, del sistema multilateral de comercio. Principios como el principio de la nación más favorecida, o el trato nacional, o fomento de la competencia leal, y además del fomento del desarrollo y la reforma económica, constituyen principios base sobre los cuales se funda la OMC, sobre los cuales los países y las empresas lo que hacen básicamente es utilizar esos principios para el beneficio de cada una de ellas. Ahora, claro está que este derecho del comercio internacional no es una rama que es autónoma del derecho. Tenemos que entender que la rama o el objeto de esta rama lo constituyen las transacciones comerciales internacionales. Ojo, las transacciones comerciales internacionales. Todo tipo de transacción comercial internacional es parte
o sujeto de estudio de esta rama del derecho. Ahora, cuando hablamos de esta rama del derecho, debemos entender que este derecho del comercio internacional toma en cuenta tres elementos básicos. Primero, la materia regulada. Es decir, lo que se hace básicamente es un ordenamiento, se habla de un ordenamiento regulador de las relaciones comerciales internacionales. Y en ella se incluyen temas como la compra-venta internacional, los instrumentos negociables, los seguros, operaciones de transporte, propiedad industrial, literaria o arbitraje comercial. Todo desde el punto de vista internacional. Lo segundo es que el carácter privado. En el derecho del comercio internacional se trata de un componente privado y que entonces se rige básicamente y se orienta hacia una concepción internacional. Finalmente, tenemos este carácter uniforme, donde lo que se busca es que se busca la uniformidad de esos instrumentos internacionales para que puedan ser utilizados por la legislación nacional de cada uno de los países. Cabe destacar que aquí juega mucho el papel que realiza un CITAL, ¿no? Que es el órgano de las Naciones Unidas para en realidad la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Es por eso que cuando hablamos del derecho del comercio internacional, a veces debemos de tomar en cuenta que también existe esta relación con otras ramas del derecho, como puede ser el derecho internacional económico. Sin embargo, cuando hablamos del derecho internacional económico, estamos hablando básicamente de la intervención pública en el mercado internacional. Claro está que esa intervención se da a través de organismos institucionales y que involucran intereses de distintos mercados regionales. Cuando hablamos de derecho al comercio internacional, estamos hablando de un interés privado en las relaciones que se dan entre ellos. Ahora, de hecho, este derecho del comercio internacional supone ciertas características que vamos a pasar a detallar. Una de ellas está referida a que existe una pluralidad de participantes, es decir, hay una cantidad de personas, naturales o jurídicas, que intervienen en ello. Lo segundo es que hay una serie de procedimientos ya establecidos para ese conjunto de relaciones que se dan entre las operaciones de comercio internacional. Y claro, todas ellas se enmarcan dentro de la costumbre internacional. Y dentro de ella se enmarca la regulación que tiene la UNCITRAL en aspectos que involucran justamente ese tipo de actividades. Ahora, vamos a ver también que sobre esta base tenemos que analizar los principios que rigen justamente este derecho del comercio internacional. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Les voy a compartir un pequeño video, ¿no? Donde vamos a entender un poco más el campo de acción y todo lo que involucra este derecho del comercio.
Cuando nosotros estamos hablando de este derecho del comercio internacional, ¿de acuerdo? Acabamos de ver una serie de elementos que nos dan a entender por qué es importante el comercio internacional, ¿no? Entender a qué se refiere el comercio internacional, qué beneficios genera, nos va a permitir a nosotros entender que desde el punto de vista de los negocios internacionales, este derecho del comercio internacional lo que hace es establecer o diferenciar la jurisdicción internacional de la jurisdicción nacional, o también decir, o diferenciar la jurisdicción doméstica de la jurisdicción supranacional. Y entre ellas existe una regulación de carácter internacional que es asimilada por la legislación del país y es parte de la legislación de este. Entonces, para entender eso, hay que tomar en cuenta que existen ciertos elementos que se dan cuando hablamos nosotros del Estado. O sea, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de que existe un territorio, una población, soberanía y un reconocimiento de parte del Estado. Obviamente de otros estados que reconocen a ese estado como tal. Entonces, hablar de estados involucra que existe un territorio, existe una población, existe una soberanía y un reconocimiento por parte de un estado previamente reconocido. En esas condiciones estamos hablando de estado. Ahora, este derecho de comercio internacional tiene los principios sobre los cuales se basa. Lo que hace básicamente es tener en cuenta que la jurisdicción, es decir, el ámbito sobre el cual se va a aplicar las normas o normativa, ayuda a el desarrollo de las actividades del comercio internacional. Por ejemplo, en una operación de exportación e importación, nosotros trabajamos bajo el contrato de compra-venta internacional. ¿No es así? Es correcto, trabajamos bajo el contrato de compra-venta internacional. Pero ¿de dónde viene ese contrato de compra-venta internacional? Pues viene, ¿no?, del aporte que da una organización internacional, quien ha creado, en particular a través de la Convención de Viena, este acuerdo llamado Contrato de Compra-Venta Internacional. ¿Qué hizo el Perú? Lo asimiló, es decir, aceptó ese contrato y creó una legislación particular asimilando ese contrato. Por lo tanto, las empresas peruanas utilizan ese contrato de compra-venta internacional para poder desarrollar actividades con otras empresas ubicadas en países que también han aceptado ese contrato de compra-venta internacional. Entonces, aquí la función jurisdiccional es importante. El otro fundamento es el fundamento económico. Si yo tengo el fundamento o el principio de la jurisdicción, que se basa justamente en ese conjunto de normas internacionales que asimilamos en el ámbito local para la utilización de las actividades del comercio internacional, vamos a ver que también existen lo que se conoce como el fundamento o el principio económico, donde en este fundamento o principio, lo que nosotros vemos es que existe una necesidad en el mercado de incrementar el comercio. Esa necesidad de incrementar el comercio involucra que hay una demanda, ¿sí?, local y una necesidad de productos, de un producto o productos, sea del ámbito local o del ámbito internacional. En función de eso, lo que se busca es desarrollar los mercados. Por tanto, hay una necesidad de establecer reglas para poder desarrollar o poder establecer esa correlación de las necesidades con la solicitud o con la potencial necesidad que pueda haber sobre productos que se deseen importar. Y en función de ello, estamos hablando de que se da el fundamento económico. El fundamento económico que se utiliza mucho en este tipo de actividades que están ligados justamente al derecho del comercio internacional. Ahora, me queda claro que hablar de derecho en muchos casos eh, puede sonar un poco aburrido, en algunos casos distinto a lo que nosotros habitualmente estamos
llamados a desarrollar en las actividades propias del comercio internacional. Pero es importante entender este derecho del comercio internacional porque nos va a permitir a nosotros saber cuáles son esos elementos sobre los cuales están enmarcadas las operaciones de comercio internacional. Entonces, si yo tengo claro los principios del derecho del comercio internacional, tengo claro que hay un principio de jurisdicción, hay un principio económico, la pregunta es ahora, ¿y de dónde? ¿De dónde o de qué se alimenta este derecho del comercio internacional? Bueno, la pregunta y la respuesta nos viene dada a través de que existen, en el derecho se conoce como fuentes, ¿no? Las famosas fuentes del derecho eh, del comercio internacional, que en este caso coinciden con las fuentes del derecho internacional público. Y aquí hay que diferenciar algo. Cuando hablo yo del derecho internacional público, estoy hablando de cómo los estados intervienen en las actividades de los privados y regulan actividades que los privados realizan, en este caso en el ámbito internacional. Entonces, estamos hablando de que estas fuentes del derecho internacional público básicamente son cuatro: los tratados internacionales, los principios generales del derecho, la doctrina y la costumbre internacional. Esto que nosotros lo vemos a nivel de teoría y que vemos que, por ejemplo, nos hablan de la costumbre internacional, de la doctrina, ¿cómo se aplican en las actividades operativas, en el día a día de nuestras operaciones comerciales internacionales? Bueno, la costumbre internacional nosotros la hemos plasmado, por ejemplo, a través de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son términos de comercio internacional, ¿no es así? Que vienen dados por ese conjunto de actividades repetitivas que se dan en el contexto internacional y que los asimila aquí en la Cámara de Comercio, la CCI. Entonces, la CCI lo que hace es asimilar los hábitos y costumbres de las empresas y va estableciendo los Incoterms. Eso que ha hecho se basa justamente en una fuente, que es la costumbre internacional. Entonces, en razón de la costumbre, la CCI actualiza los Incoterms, por ejemplo. La otra fuente que está ligada a la doctrina nos hace referencia a otro elemento que es importante. Entonces, hablar de doctrina supone que nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos que están ligados con lo que nosotros llamamos la interpretación y o aporte que realizan los estudiosos del derecho, en este caso del derecho internacional público, y que contribuyen a aclarar ciertos aspectos o vacíos que las normas podrían darnos al respecto. Eh, Aquí, por ejemplo, toma relevancia eh, las decisiones o las resoluciones que emite, por ejemplo, las Cortes. La Corte de la Haya, por ejemplo, ¿no? Cuando se establece su sentencia frente a un litigio, establece una serie de fundamentos que sostienen la posición que ésta pueda tener. Entonces, esos fundamentos se constituyen para nosotros en la fuente del punto de vista doctrinario, ¿no? Ahora, la, debemos de destacar que hay una fuente de este derecho internacional público que es fundamental y son lo que nosotros conocemos como los tratados internacionales, donde los tratados internacionales son o constituyen esa obligación que los estados realizan, aceptan de manera voluntaria frente a otros estados y que se da en razón de un conjunto de temas que estos previamente han desarrollado y que desean sobre ella establecer obligaciones y responsabilidades. Entonces ahí, en ese contexto, estamos hablando, por ejemplo, de la forma como los estados, en este caso puntual, por ejemplo, han aceptado o han adoptado el contrato de compra internacional. ¿Qué hizo?
hubieron unos tratados internacionales. El Estado peruano los adoptó. Los incluyó en su legislación a través de un decreto supremo. O como, por ejemplo, los estados, a través de la firma de un TLC, aceptan estos a través de la aprobación del Congreso y se establece o entra en funcionamiento de este Tratado de Libre Comercio y por ende los estados se encuentran obligados a cumplir y respetar los mismos. Entonces, hablar de esta fuente que es la primordial, la principal, la básica en esta modalidad, nos lleva a nosotros a entender que esas fuentes del derecho internacional público suponen que exista un consentimiento, obviamente, consentimiento de los estados para aceptar esas condiciones, que se establezca una entrada en vigencia, ¿no? Que exista una serie de acuerdos adoptados en un texto y que obviamente las partes o las personas que negocian este tratado sean las personas que tienen la legitimidad para hacerlo. Entonces aquí hablamos de que estos tratados internacionales son una fuente fundamental cuando hablamos del derecho internacional público. Ahora, el otro elemento lo constituyen los principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho lo que hacen finalmente es guiarnos, orientarnos sobre ciertas actividades que inicialmente no pueden estar regulados, pero que sobre la base de estos principios nos dan una alternativa o un camino para solucionar ciertas situaciones que se presentan. Por ejemplo, existe el principio de la buena fe. En razón de este principio, nosotros determinamos que todo el conjunto de actividades que se dan en el comercio internacional tienen como base este principio. Todos buscamos o actuamos de buena fe, ¿no? O el otro principio, que es el principio de veracidad, por ejemplo. Y esto lo vemos plasmado en actividades ligadas al comercio internacional y que se ven reflejados en la Ley General de Aduanas, ¿no? La Ley General de Aduanas nos dice que el principio, la presunción de veracidad y buena fe es un elemento fundamental, de acuerdo al que la norma establece. Pero ¿eso qué cosa es? Eso involucra que se parte de la posibilidad de que todas las actividades que realizan las personas se basan justamente en la veracidad, en la verdad, ¿no? O en la buena fe. Y de hecho, estos elementos son los que nos permiten a nosotros entender y conocer que estos principios lo que van a hacer es alimentar esta rama del derecho. Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos visto ahora que existe lo que nosotros conocemos como los principios del derecho comercial internacional y las fuentes del derecho internacional público, que son las mismas que aplican para el derecho del comercio internacional, esas dos situaciones o esos dos elementos nos llevan a nosotros a entender, en todo caso, a tomar en cuenta que todas las actividades que se ligan en este derecho comercial internacional toman como base dos principios: principio de jurisdicción y el principio económico. En segundo lugar, sobre la base de esos principios, tenemos ciertas fuentes que alimentan este ramo del derecho. Entre ellas tenemos los tratados internacionales, tenemos los principios generales del derecho, tenemos la doctrina internacional y tenemos la costumbre internacional. Y a razón de ello, se va alimentando, se va generando nuevas situaciones que justamente nos llevan a regular ciertas actividades o nuevas actividades que se dan en el marco del comercio internacional. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que nos permite a nosotros
desde el punto de vista operativo, tener claro o determinar por qué este derecho del comercio internacional es importante entenderlo en el contexto de las operaciones diarias. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero, que todas las operaciones que se dan en el ámbito del comercio internacional tienen como base una regulación, una ley o una norma que previamente lo que hace es establecer el conjunto de pautas, lineamientos, para que los operadores del comercio internacional puedan hacer uso de ello. Lo segundo es que esa norma que existe no es una norma necesariamente nacional, sino que es una norma que tiene un alcance internacional, que justamente ha sido desarrollado por organismos supranacionales, como puede ser la OMC, puede ser el UNIDROIT, puede ser un CITRAL, ¿sí? UNTAC, entre otras. Y en las próximas clases vamos a ver quiénes son estas instituciones, qué funciones tienen, qué es lo que hacen, ¿sí? Y lo tercero, o el tercer elemento es que esa relación que existe entre normativa nacional que adopta una normativa internacional, sumado a que ese conjunto de actividades tienen como fuente organismos internacionales, nos lleva a tomar en cuenta que este derecho comercial internacional está en constante evolución, está en constante cambio, en razón de nuevas situaciones que se presentan en el comercio internacional y que involucran que esta rama del derecho tenga que ir trabajando sobre nuevos temas. Hasta hace algunos años atrás, probablemente no hablábamos mucho de temas ligados a propiedad intelectual. Hoy por hoy, es uno de los temas que se desarrollan en gran medida en esta rama del derecho, por ejemplo. Otro elemento fundamental está ligado con el, el hecho de tomar en cuenta que estos principios, estas fuentes del derecho de comercial internacional, trabajan mucho en ciertas operaciones o actividades que nos permiten a nosotros desarrollar operaciones del día a día. Por ejemplo, en el tema aduanero, nosotros tenemos principios como el principio de buena fe, la presunción de veracidad, que lo que hacen es agilizar, lo que hacen es dinamizar las operaciones internacionales. Pero ese dinamismo, estas operaciones de comercio internacional, tienen ciertos elementos o componentes de esta rama del derecho que justamente lo que hacen es reforzar o convalidar estas actividades y que como tales se califiquen como actividades válidas en las operaciones de comercio internacional. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el derecho del comercio internacional es una rama muy importante desde el punto de vista de que nos permite a nosotros, a través de la normativa, asimilar ciertas actividades que en su momento o que eventualmente no han sido reguladas o que dándose las actividades operativas, lo que hace el derecho es tomarlas para establecer una regulación particular sobre ello. En el caso puntual son los 5 términos. Entonces, en las próximas sesiones vamos a ver otros aspectos también importantes de este derecho del comercio internacional. Vamos a ver, por ejemplo, eh, cuál es el papel que juega la OMC y otras instituciones del comercio internacional. Vamos a ver cómo se da el arbitraje internacional.
o cómo se da esa compra-venta internacional, o los contratos internacionales que existen, cuáles son, cómo se regula, cómo se dan los acuerdos de integración, qué mecanismos existen para garantizar la inversión extranjera. Y claro, vamos a tocar temas de propiedad intelectual desde el punto de vista de derecho de autor y propiedad industrial. Son estos elementos los que nos van a dar a nosotros o nos van a configurar estos temas del derecho del comercio internacional. Me queda claro que son temas nuevos, que pocas veces se tratan, pero que vamos a entender esa interrelación que existe entre lo normativo y lo que operativamente nosotros podamos ver en el día a día de las operaciones de comercio internacional. Bueno, estos PPTs están colgados, ustedes pueden descargar cualquier otra consulta que puedan tener, ustedes la pueden realizar. Ahora, lo que yo sí les indico es que los invito a que para las próximas semanas, porque vamos a tocar temas donde vamos a poder ver cómo ciertas instituciones o ciertas actividades nos van a ayudar a entender lo que operativamente podamos nosotros ver en el desarrollo de las operaciones de comercio internacional. ¿Sí? Este es el aporte que quiero darles en estos temas de derecho para que ustedes puedan entender esa relación que hay entre normativa y aspecto operativo. ¿De acuerdo? Entonces, nada, simplemente eso. Agradecerles nuevamente la atención y bueno, cualquier duda o consulta, yo encantado de poder ayudarles a resolver las dudas que puedan tener. ¿De acuerdo? Nos vemos, salvo que hubiera alguna duda o consulta que ustedes puedan tener. ¿Sí? Bueno, entonces, muchas gracias y hasta la próxima semana. Sí, de hecho, vamos a ver muchos temas de legislación internacional y cómo se adaptan a estas operaciones comerciales internacionales. ¿Sí? Los espero. Este es un nuevo tema y de hecho nos vayan a entender muchas cosas o muchos aspectos que en el día a día nosotros podamos ver. Y claro, ustedes me hacen las preguntas caso y con eso vamos a poder aclarar aspectos específicos que ustedes puedan querer saber. ¿De acuerdo? Así es, sí, son temas que están ligados con los temas que acaba de indicar Zully. Exactamente. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense.